Hola a todos, todas y todes. Bueno, nos encontramos con el primer teórico del seminario de fútbol, perspectivas de géneros y sexualidades, y ya veremos por qué género en plural y las sexualidades, cómo se atraviesan a través de la pedagogización del fútbol. La idea es poder transitar un seminario donde podamos encontrarnos en los saberes del fútbol. Pero antes quería mostrarles unas imágenes, mujeres haciendo capacidades coordinativas, y compartir una frase de Sor Juana Inés de la Cruz que dice que el conocimiento es transgresor más en la mujer. Sor Juana era una monja que se tuvo que vestir de cura para poder acceder al conocimiento de la teología. Me parece que las mujeres no tenemos que reproducir ningún modelo masculino, en tanto no nos sintamos mujeres eh, masculinas, o puede haber una masculinidad, una feminidad masculina, pero bueno, lo vamos a ir desarrollando durante el teórico. En esto quiero también que pensemos otras frases como, a ver si me deja pasar a la siguiente diapo. Bien, perdón. Bueno, para seguir pensando, si le das pescado al hombre, en cursiva, porque me parece que tenemos que empezar a hablar de varones y no de hombre como algo genérico, hombre como construcción filosófica, hombre, el hombre muchas veces incluye a las mujeres, pero la mayoría de las veces no hemos podido estudiar, no hemos podido tener nuestra propiedad, no hemos podido tener nuestro propio apellido y todo esto de votar. Así que bueno, en la historia hemos deconstruido toda esta posibilidad de pensarnos mujeres diversas y varones también. Esto quiere decir corrernos de lo hegemónico. ¿Qué me lleva hasta poner esta frase? Que tenemos que empezar a pensar que no vamos a poder ver todo en este seminario, ni mucho menos en la vida, sino que hay que ir construyendo recursos, metodologías, planificaciones que nos den la posibilidad de apropiarnos de los saberes del fútbol, pero sobre todo poder enseñarlos, aprender por un lado y enseñar por otro. Bueno, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas, dijo Albert Einstein, y esto me parece importante porque acá les invito a un ida y vuelta, a un feedback, a que podamos pensarnos en diferentes conceptos de modo diferente, valga la redundancia, y poder participar de diferentes puntos de vista y pensamiento crítico protagónico. Bueno, planifiquemos la esperanza, dijo Pichón Rivière, psicólogo social, y más en estos tiempos de pandemia y bueno, en estos ensayos de clases virtuales, de clases remotas. Les invito a que pongamos lo mejor y saquemos cuestiones creativas para poder comunicarnos. Algunos acuerdos que ya en este contexto vamos a darlos por lo vamos a dejar a un costado, mejor dicho, para poder acordar otras cuestiones, como es poder escucharnos de forma remota. ¿Cuáles son los conceptos que vamos a relacionar? El fútbol, los diseños curriculares, que para eso nos pagan, ¿no? Para trabajar en las escuelas, las prácticas corporales, las culturas juveniles, esas que son tan despreciadas en el fútbol y terminan abandonando ese deportista o esa deportista futbolista o les futbolistas que no son formados para para ir más allá de ir atrás de una pelota. Los géneros en plural, esto quiere decir pensar lo no binario, de construir esa motricidad binaria para empezar a pensar que los géneros también no son binarios. La pedagogización del deporte, en este caso fútbol, en tanto pensar una planificación, una metodología, la posibilidad de enseñarlo y no darlo como un contenido cultural que se pueden apropiar más allá de nuestras instrucciones. Si bien eso puede suceder, pero sería interesante que dentro de las escuelas podamos legitimarlos de tal modo que la pedagogía, la didáctica, nos ayuden a construir un fútbol diverso, no binario.
bueno, los modelos de enseñanza de los deportes, y ahora vamos a pasar a las dimensiones de la sexualidad. La dimensión de la sexualidad nos está invitando a pensar que la sexualidad no es solamente genitalidad, ¿sí? Intercambio de fluidos, por así decirlo. La sexualidad tiene muchas dimensiones, como la afectividad, como los vínculos, pero sobre todo pensamos en la sexualidad en estas dimensiones concretas, como es el sexo biológico, que hace referencia a aspectos físicos objetivamente mensurables, cromosomas, más pene, vagina, hormonas, que no es natural, y ya vamos a ver más adelante por qué. El género, que es esa construcción social, cultural, binaria, heteronormativa, que comúnmente se asocia al sexo biológico, es lo que la sociedad espera de ser varón y de ser mujer. En este binarismo empezamos a deconstruir para empezar a construir niñas con pene, niños con vagina, mujeres masculinas, varones femeninos, por caso. Que eso tiene que ver también con la identidad de género. Esa identidad de género que es como uno se percibe, como la vivencia, ¿no? Cada persona, cómo se siente, cómo puede corresponder o no con el sexo con el que nació. Esto es importante. Puede, puede corresponder o no con el sexo con el que yo nací. En este caso yo soy una mujer cis, nací con vagina, nací con boobies, me autopercibo mujer. Pero a veces me veo en los videos cuando estoy dirigiendo y digo, ay, qué poco femenina. Pero sin embargo, es esa mi identidad de género. Una mujer masculina. Bueno, en esto de las expresiones de género nos pasa lo mismo. Se vincula como mostramos nuestro género al mundo a través de nuestro nombre, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo interactuamos, etc. Y la orientación sexual es con esto de con quién me acuesto. Es la atracción física, emocional, erótica, afectiva, espiritual que sentimos hacia otro sujeto, otra persona. Cuando hablamos de sujeto, hablamos de un sujeto social. Cuando hablamos de persona, hablamos de personas con derechos. Y cuando hablamos de individuos, hablamos de un paradigma muy biologicista. Prefiero no hablar de individuos. Bueno, ¿qué es el fútbol? A eso nos trae este teórico, que está atravesado por estas perspectivas de géneros, teorías feministas, que ya pensaron qué es el fútbol. Bien, por mi parte tengo que decirles que es la dinámica de lo impensado, que lo dijo Dante Panzeri, un periodista que fue el primero en visibilizar que el fútbol no solamente era un deporte, sino era espectáculo, sino que era un gran comercio. Lo interesante de lo que decía Dante Panzeri al observar el fútbol, decía, ¿cómo es esto de que el último le gana al primero de la tabla? ¿Cómo es esto de que Messi, diría ahora, no hace goles con la selección o mucho menos con los que hace con el Barcelona? El paradigma de lo contradictorio, no sé quién lo dijo esto, me gustaría si alguien lo sabe que me lo aporte, pero es esto de pensar ese equipo que tiene mucho tiempo la pelota y termina perdiendo el partido. Esos momentos de creación en tanto individuales y en tanto equipo y conforman un sistema nuevo, recrean el sistema o aplican ese sistema que fue apropiado y pueden contrarrestar la creatividad y el juego sistemático del rival. Paradigma de lo contradictorio. Y un deporte popular a nivel nacional e internacional. Ese deporte también tiene accesibilidad no solamente las mujeres, no solamente el varón, sino la interseccionalidad. Mujeres judías, negras, baja talla. Bueno, la interseccionalidad nos aporta la posibilidad de pensar un fútbol popular y diverso. Y en la escuela, la educación integral, nada más y nada menos. El juego como deporte o el juego escuela, el juego escolar, deporte escolar, perdón, de habilidades abiertas y cerradas, de conjunto o de equipo, y sobre todo tiene contenidos. Estos contenidos que dentro del contexto formal los diseños curriculares nos lo van a aportar y en un ratito lo vamos a ver. Básicamente dos paradigmas. Yo encontré a una inspectora que me dijo,
Y ahí fue cuando empecé a investigar y pensar el fútbol desde otros paradigmas. Y me dice, el fútbol las mujeres no pueden jugar, las masculiniza. El varón lo puede practicar en un centro de fomento. Me sonó raro centro de fomento. En un club. Bueno, a partir de ahí dije, hay contenidos que no pertenecen ni al varón ni a la mujer. En el fútbol hay coordinación, en el fútbol hay resistencia, hay fuerza, hay velocidad, etc. Es un contenido cultural, ni más ni menos. Entonces no podemos pensar que no existen los contenidos cuando se desarrolla la técnica, la táctica, la preparación física, ética, psicológica. Podemos tenerlo como un caballito de batalla y comenzar a trabajar cuestiones socioafectivas. Las prácticas docentes no pueden ser libertinas, no podemos tener mala praxis, no podemos ser asesinos pedagógicos. El asesinato pedagógico, lo decíamos con el profe Córdoba, fíjense que ninguna mamá, ningún papá, ninguna tía, ninguna abuela viene a quejarse a la escuela y dice, mi hija no coordina con bilateralidad, disociadamente. Mi hijo parece Robocop cuando juega al fútbol, al vóley. Y sin embargo, nos preocupa si sabe matemáticas y prácticas lenguaje, y etc. Ahí es donde tenemos que empezar nuestras prácticas corporales, darles significados. Nuestra educación física tiene que estar presente. Fomentar una práctica reflexiva, ¿sí? Y genera metodología de enseñanza. ¿Qué idea de estudiante, jugador, jugadora promueve? Cuando no se enseña es pasivo, adiestrado, adiestrade, reproductore, copiador. Cuando comienza a jugar un fútbol a la edad de adolescentes y juveniles, se encuentran con que ya todos lo nivelaron. En cambio, si uno enseña, esos jugadores van a empezar activos, reflexivos, creadores, críticos y sobre todo protagonistas. Si observan la actitud de estas mujeres, hay un disfrute y una concentración también para aprender ese fútbol. Bueno, ¿quiénes juegan? ¿Quiénes? La hábil, que tiene ganas, conoce el deporte, personalidad fuerte, desarrollan la contracomunicación, juega el que se la come, el que es egoísta, la intolerancia, la frustración, la discriminación y la exclusión. Ahora, cuando lo enseñamos y promovemos una pedagogización, juegan y participan todos, todas y todes, eligen posibilidades, si les gusta o no, y por qué. Motivados, motivadas, motivades, desafiades, conocen el deporte, desarrollan la comunicación motriz, el respeto a los géneros, desmistifican que yo no juego porque no valoran, integran, igualan oportunidades, descubren el valor agónico del deporte. Eso de superarme a mí y superar al rival. Fútbol como deporte escolar. Teoría, práctica, realidad. Quiero pensar que la teoría nos tiene que servir como fundamento científico y corrernos de la creología. Esa creología que nos hace creer que el niñito va a poder remover lactato, entonces lo hacemos hacer un regenerativo. Y esas niñitas las tenemos que cuidar porque van a ser madres y no pueden jugar al fútbol. Bueno, prácticas. Las diferentes y las propias. ¿Sí? Las prácticas ajenas y las propias. Una realidad que es a poder adaptar la teoría y la práctica a las propias necesidades y situaciones. Así que el fútbol escolar, el deporte escolar, es esto de la teoría, la práctica y la realidad. Vamos a pensar en sujetos pedagógicos. Con este vamos a terminar la primera parte. Y esto de los sujetos pedagógicos nos habla nada más y nada menos que salir de ese cuerpo materia, ese cuerpo que decimos el cuerpo y la motricidad. Ahora no, estamos hablando de la corporeidad y vamos a definir a la corporeidad, la vamos a volver a definir más adelante, pero sintéticamente la corporeidad es la subjetividad de la motricidad. Y si yo pienso que ese movimiento está mediado por un diseño curricular entre educadores y educandos, todos los actores educativos son protagonistas. Les actores educativos son protagonistas. Bueno, nos vemos en la segunda parte con el primer teórico
de nuestro primer encuentro